Amado Dios, te queremos dar gracias también por la oportunidad que nos regalas de poder seguir, Señor, escudriñando tu palabra. Que sigas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu, hablando a nuestros corazones, que sigas renovando nuestra mente. Hoy te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que quites todo obstáculo, toda preocupación, toda duda que tal vez haya en nuestro corazón. Asimismo, Señor, te queremos pedir que seas tú limpiando todo prejuicio que todavía hay en nuestros corazones y nuestras mentes. Y no nos lleve a malinterpretar tu palabra, Señor, sino que más bien que tu santo y justo juicio, Señor, nos lleve, Dios Todopoderoso, a discernir y entender lo que tú quieres compartirnos en esta mañana a través de tu palabra. Te pido de una manera especial, Señor, que cada semilla, Señor, que tú plantes en el corazón de tus hijitos, que pueda, Señor, crecer y dar fruto, no solamente en sus familias, sino en todo lugar donde ellos puedan ir. Señor, te alabamos y te glorificamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces hoy nos encontramos ya haciéndole el cierre al paréntesis que empezamos sobre esta serie de Cristo en la cruz. Y espero que todas estas cositas que hemos venido hablando de lo que es aplicación práctica a nuestras vidas, aplicación de las verdades de Dios y a disfrutar de esa vida abundante que tiene para nosotros, bueno, que esté siendo de bendición y edificación para nuestras vidas. Y hablábamos entonces de varias cosas, así como para hacer un resumen cortico. Hablábamos de cómo tú y yo tenemos una gran necesidad de llegar a someter nuestras emociones, de someter nuestros pensamientos y someter nuestro corazón a Dios y entender que más que obediencia, que muchas veces se vuelve una carga para nosotros, es en humildad someter y entender realmente que Él está en control, no hacer las cosas porque me toca, sino porque quiero. Si yo quiero someterme completamente ante Dios porque sé que Él tiene lo mejor para mí. Y todo esto entonces puede llegar, la vida de sumisión, ¿verdad? Puede llegar a ser un estilo de vida sin cargas, un estilo de vida que sea algo, como les dije, que pueda ser hecho por amor, no solamente en la iglesia, no solamente en las personas que tal vez nos relacionamos más frecuentemente, sino con todas las personas. Y también hablábamos de algunos efectos, ¿no? De la preocupación, si llegamos a hablar un poco de la preocupación que muchas personas experimentan en las vidas, y tú y yo experimentamos preocupación. Y hablábamos cómo todo esto empezaba a generar división, si se acuerdan, hablábamos cómo la preocupación genera una división en las relaciones personales, la preocupación empieza también a afectar nuestra vida espiritual, sí, porque también divide esa relación que tú y yo tenemos con Dios. Y vimos entonces cómo es que esta preocupación empieza a afectarnos, ¿sí? La división viene porque nuestros pensamientos y nuestras acciones ya no van de la mano, por decirlo así, como que mentalmente y emocionalmente estamos ausentes, aunque físicamente estemos presentes en algún lugar. De la misma manera, espiritualmente puede que estemos ausentes, aunque estemos pues en la iglesia o en un momento de oración o lo que sea así. La preocupación se encarga de alejarnos de esa manera sin que nos demos cuenta. Y en medio de todo esto, tú y yo como seres humanos empezamos a experimentar cositas muy conocidas para nosotros y cuántos de nosotros no, en algunos días empezamos a experimentar frustración. Creo que todos aquí muy frecuentemente experimentamos frustración a cierto nivel. ¿Cuántos de nosotros no llegamos a sentirnos como que estamos estancados? Muchas veces nos sentimos impotentes de saber como que yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no puedo porque de alguna u otra manera esas cosas se salen de mi control. Yo sé lo que tengo que hacer, pero me toca esperar hasta la otra semana porque esa es la fecha de X o Y situación. Y nos sentimos impotentes, nos sentimos estancados, tal vez ya sea por el tiempo, tal vez ya sea por físicamente lo que no podemos hacer, etcétera. Y todo esto entonces últimamente nos lleva a reconocer que es que hay muchas cosas en nuestras vidas que se salen de nuestro control. Y poco a poco eso nos va llenando a nosotros de un sentido como de insatisfacción. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno como que no puede llegar a hacer ciertas cosas y uno se empieza a sentir como vacío, como insatisfecho, como que muchas veces uno empieza incluso a experimentar un sentido de incertidumbre, un sentido de yo no sé, ¿sí? Y esto va creciendo y eso va creciendo más y más al punto que ya no sabemos qué hacer. Esa pregunta que como que yo ya no sé qué hacer, ya se vuelve una realidad. Yo ya no sé qué hacer. Por eso muchos en el día de hoy se hacen esa misma pregunta. Yo no sé qué hacer. Tú te has hecho esa pregunta últimamente. Yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer con esta situación. Y nosotros como cristianos no nos quedamos solamente con esa pregunta. Nosotros como que vamos un poquito más allá y nos preguntamos, bueno, ¿qué hacer
cuando no sé qué hacer, porque tú y yo siempre estamos buscando como una manera de encontrar la solución a muchos interrogantes, ¿verdad? ¿Qué hacer, sí? ¿Qué hacer en medio de la preocupación? Yo no sé qué hacer en medio de la preocupación, yo no sé qué hacer en medio del estancamiento que estoy experimentando, yo no sé qué hacer en medio de estos problemas que estoy viviendo, no sé qué hacer en medio de mi insatisfacción, no sé qué hacer. Es una pregunta que ronda nuestras mentes muy seguido y muchas personas tristemente llevan mucho tiempo con ese interrogante en sus cabezas. Y aunque todos estemos pasando por situaciones muy diferentes, la pregunta es la misma. ¿Qué voy a hacer? Sí, puede que tu situación no sea la misma que otra personita esté viviendo, pero ellos también se están haciendo esa pregunta. ¿Qué voy a hacer? Y la raíz, sea cual sea la, independiente de la situación que se esté viviendo, la raíz es la misma, ¿no? Y tristemente, entonces muchos quedan y viven con esa pregunta por mucho tiempo. Tal vez pasan los años y llegan a vivir de una manera como que, bueno, pues ya que resignados completamente, viviendo sin esperanza de no poder tener una vida con satisfacción. Muchas veces ese no sé qué hacer, más de poder lograr hacer una actividad o alguna cosa que tenga uno en mente, ese no sé qué hacer va más profundo y es a nuestro propósito. Así, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y muchas veces ese no sé qué hacer empieza a afectar otras áreas de tu vida. No sé qué hacer en esta situación, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi casa, no sé qué hacer con mi iglesia, no sé qué hacer, ¿verdad? Pero últimamente todo eso vuelve a esa pregunta principal, yo no sé qué hacer con mi propósito. Y la Biblia nos da entonces a nosotros varios ejemplos de personas que han experimentado lo mismo, si nosotros no somos los únicos que hemos experimentado ese tipo de misterios, ¿sí? ¿Cuántos no pasan noches enteras sin dormir pensando qué voy a hacer? Vamos a ver entonces qué nos dice Segunda de Crónicas del capítulo 20, versículo 12. Para darles un poquito de contexto, es un conflicto que se está viviendo en ese momento en la nación de Israel. Hay mucha tensión, hay guerras y hay muchas dificultades que están experimentando. Y ellos están siendo como atacados, por decirlo así. Y ellos empiezan a hablar y caen en cuenta que necesitan ir a Dios. Y en el versículo 12 del capítulo 20 de Segunda de Crónicas nos dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza, no hay fuerza tan grande contra tanta multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volveremos nuestros ojos. Hay otras traducciones que dicen, no sabemos qué hacer, pero en ti están puestos nuestros ojos. Si aquí hay un grupo de personas que está experimentando una situación muy, pero muy difícil. ¿Y qué hacen ellos? ¿Qué es lo primero que hacen ellos? Señor, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Ellos conocían los estatutos, ellos conocían o tenían pues muchas técnicas de defensa y todo esto, pero llegaron al punto de decir algo muy sencillo, que les dio tal vez a ellos un sentido como que, ok, ya puedo descansar, ya me quité esa carga de encima. Señor, no sabemos qué hacer, pero en ti volveremos nuestros ojos, en ti están nuestros ojos. Y eso nos da entonces a nosotros un sentido de esperanza, un sentido pues de seguridad, de saber que aunque nosotros no sepamos qué hacer, hay alguien que sí sabe y es nuestro Señor. Entonces, número uno es poder reconocer ante Dios que no sabemos qué hacer. Muchas veces a ti y a mí nos cuesta reconocer ante Dios que no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque muchas veces el orgullo empieza a tomar control. El orgullo es lo que nos empieza a distanciar de Dios, nos empieza a llevarnos a pensar que mejor más bien nosotros miramos cómo resolvemos las cosas en lugar de estar dependiendo de Dios, porque yo sé cómo manejo mi situación, porque yo sé lo que hablábamos hace unas semanas, como que yo trato de ubicar las cosas para que den solución como mejor me convenga a mí. Eso es el orgullo interponiéndose y por eso muchas veces nos hacemos esa pregunta. Yo no sé qué hacer, porque estamos pensando en qué, en manejar y ubicar todas las cosas para que todo salga a mi favor. Pero Dios obra de una manera completamente diferente y vamos a ir viendo por qué. Pero entonces, número uno es reconocer ante Dios que no sabemos qué hacer. La humildad, un corazón humilde, sí, es lo que nos ayuda a reconocer que no sabemos qué hacer. Por eso tú y yo necesitamos fijar nuestra mirada en Él, porque Él es nuestra única esperanza. Y la humildad se empieza a forjar en la vida del cristiano cada vez que Él se somete completamente a Dios, como hablamos la semana. La humildad empieza a crecer y fortalecerse en el cristiano
cuando se rinde completamente ante el único que tiene poder y control de absolutamente todo. Por eso esos momentos de adoración, esos momentos de alabanza son tan especiales, mi querida familia, porque eso nos lleva a nosotros a humillarnos ante la presencia del Señor, ¿sí? Es como decía Angelita varias veces, es poner la frente en el piso, como que ya no hay más para abajo donde yo pueda decir, es que Señor, yo no soy nada. Y esa humildad nos lleva a nosotros entonces a depender más de Él, ¿sí? A reconocer que Él tiene las respuestas de las cosas que tú y yo no tenemos la solución. Porque en Él está nuestra esperanza, ¿sí? Porque cuando nos encontramos en situaciones difíciles, cuando nos encontramos en confusión, cuando nos encontramos en duda, ¿sí? Cuando no sabemos qué hacer en un determinado momento, hay algo que pasa en el ser humano. ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en medio de esas situaciones difíciles? ¿Qué pasa con nosotros cuando estamos en confusión y estamos bueno, yo no sé qué hacer? Bueno, muchas veces las emociones empiezan a tomar como un lugar más importante, por decirlo así. Y muchas veces nos lleva a nosotros a tomar como actitudes negativas. Yo no sé si ustedes han podido experimentar eso y uno como que se empieza a sentir todo bajoneado, como decimos en Colombia, como que esa negatividad como que empieza a cargarte y tú dices, no, pero ya no quiero hacer nada, no, pero ¿para qué? Pero si va a salir todo mal. La confusión te llega a ti también a tener esas actitudes negativas, culpando incluso, ¿cierto? A todo mundo menos a ti, e incluso a no reconocer que necesitamos ayuda. Y pareciera que poco a poco, como que se va desvaneciendo esa esperanza que teníamos en el Señor. Pareciera que poco a poco esas actitudes negativas y la dificultad y la confusión nos lleva más bien a anidarnos más en esa pregunta de yo no sé qué hacer y nos va arrastrando más y más y más bajo. Y la esperanza que teníamos en el Señor se va yendo. ¿Por qué? Porque nos costó decir unas palabritas muy sencillas. Señor, no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Y muchas veces ese estilo de vida es lo que nos lleva a vivir con duras, muy duras consecuencias. Y esas consecuencias muchas veces en el corazón que está duro y alejado de Dios, dividido de su presencia por las preocupaciones, es lo que no nos lleva a aceptar nuestros errores. ¿Cuántas personas no están, o bueno, conscientemente, como que saben que hicieron mal, pero en su mente y en su corazón no quieren expresar a los demás y más bien empiezan a negar las cosas? ¿Por qué? Porque hay una división en su relación con Dios. El Espíritu Santo te lleva a ti a pedir perdón, a reconocer tus fallas, pero cuando uno está alejado del Señor y cuando el orgullo está muy elevado y estás en medio de todas estas preguntas para buscar tu propia satisfacción de yo no sé qué hacer y llegan más encima todas estas dificultades que pasa. Ahora uno empieza a negar las acciones o empieza a minimizarlas, ¿cierto? No sé si les ha pasado que muchas veces uno como que tiende a minimizar como si no fuera tan grave. No, no, pero pues no fue para tanto, ¿sí? Otras veces se pueden ver como las excusas empiezan a ser mucho más frecuentes. Y todo eso se ve, ¿por qué? Porque muchas veces no sabemos qué hacer y en nuestro orgullo estamos tratando de defender que no, es que todavía estamos tratando de mirar cómo solucionamos solucionamos la situación, en lugar de reconocer con humildad, Señor, no sé qué hacer, tú tienes la solución. Pero cuando vivimos entonces de esa otra manera, mi querida familia, eso no nos lleva a nosotros a ningún lado. Eso nos sigue hundiendo poco a poco. Por eso poder responder a esta interrogante de no sé qué hacer es tan, pero tan importante para la vida del creyente. Y ese yo no sé qué hacer se relaciona directamente con nuestro propósito, como les dije hace un ratico. Muchos podrían decir que tal vez nuestro propósito, o bueno, para algunos el propósito puede ser contribuir a la sociedad de alguna manera, ¿cierto? ¿Cuántas personas no optan esa posición de contribuir o dar en un lugar o a personas, en lugar de ser las personas que recibían, ahora se vuelven las personas que dan? Y aunque eso no está mal, muchas veces siguen con ese mismo interrogante, como que empiezan a hacer todo este tipo de cosas, o entre comillas, como hablamos hace poquito en la clase de Teo, estas personas que muchas veces se llenan de buenas obras, pero no las hacen como para la gloria de Dios, no hacen estas buenas obras como parte de su propósito en la vida, sino que las hacen para buscar algo, para llenar algo dentro de sí mismos. Y eso los lleva a seguir con ese interrogante. Todavía yo no sé qué hacer. Yo no sé si ustedes han visto también personitas que se han dedicado a pasar pues
¿cómo se dice esto? Como grupos, pues, que apoyan que los animales, que las personas, que se meten en cualquier grupo que puedan para poder ayudar de cierta manera a ciertas personas o ciertas situaciones. Y nuevamente, aunque eso no está mal, terminan aquí, se no, todavía como que siento que hay algo en mí como que necesita ser llenado y buscan en otros lugares de manera de en atribuir o contribuir, es la palabra contribuir, pero aún así sienten que no los están llenando y siguen con ese interrogante y yo no sé qué hacer, yo no sé qué hacer. Y yo no sé si tú te encuentres en esta mañana aquí conectadito, conectadita con ese mismo interrogante. Yo no sé qué hacer, yo no sé cómo tú has llegado en el día de hoy a la reunión. Pero si tú te encuentras buscando tomar una decisión, ya sea una decisión laboral, una decisión familiar, una decisión profesional que te tiene muy cargado, que te tiene con temor, que te tiene con incertidumbre, una decisión que te ha mantenido estancado por mucho, mucho tiempo, entonces necesitamos recordar lo que Jesús dijo en Mateo 22, versículo 36 al 40. ¿Sí? Estas son palabras impactantes que nos pueden ayudar a salir de esa incertidumbre y nos pueden ayudar a salir de ese interrogante que muchas veces nos hacemos. ¿Quién me hace el favor y me ayuda a leer Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40? Yo lo hago. A ver, ¿qué? Eh, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él les contestó que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, amarás al prójimo como te amas a ti mismo. Y muchos estarán preguntando, bueno, no, bueno, y no se les olvide, o sea, tenemos que tener en cuenta que esa pregunta de no sé qué hacer muchas veces se encuentra muy enraizada porque estamos tratando de manejar y mover ciertas cosas, fichas en nuestras vidas para que todo salga a nuestro favor. Por eso muchas veces no sabemos qué hacer, ¿verdad? Porque es muy difícil que todo se ajuste para que salga a nuestro favor, ¿verdad? Y eso nos carga y nos frustra. Y en este pasaje vemos una realidad muy bonita y muchos se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué tienen que ver estas palabras de amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón y amar al prójimo como me amo a mí mismo? ¿Qué tiene que ver eso con qué tengo que hacer? Esa pregunta que yo tengo, ¿qué tengo que hacer? Y este versículo realmente es una verdad que debería impactar nuestras vidas y la deberíamos entender a claridad. ¿Qué es lo que debes hacer con tu vida? Y de manera resumida podemos decir que lo único que Dios está pidiendo de ti es que lo ames con todo tu ser y ames a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tu decisión siempre debe ser Dios y tu prójimo. Y eso puede sonar como muy contracultural, ¿sí o no? ¿Cómo así que estoy poniendo a los demás por encima de mí? ¿Cómo así que estoy poniendo a todas estas personas como prioridad? Eso es anticultural. ¿Cuántos amigos, familiares y muchas otras personas nos hacen más bien preguntas como que, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te satisface? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué quieres lograr? Y aunque esas son preguntas válidas, sí, todas esas preguntas son buenas, son legítimas, pero de alguna u otra manera como que le dan un esquema diferente a nuestros pensamientos. Si nos ponemos a pensar, todas estas preguntas tienen que ver con nosotros mismos. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué te satisface? ¿Cuáles son tus sueños y qué quieres lograr? Son preguntas válidas y claro que sí, nos gustaría contestarle a todas estas preguntas. Pero más allá de eso, tenemos que ver que estas preguntas están nuevamente alimentando nuestro interior en buscar mi beneficio propio, mi beneficio propio. Y este versículo no nos dice a nosotros que amemos a Dios y nos amemos a nosotros mismos, sino que dice que ¿qué? Que amemos a Dios y luego ¿qué? Al prójimo, como a ti mismo.
O sea, hay un llamado especial de llamar al prójimo por encima incluso de nuestras propias necesidades. Y estas preguntas, nuevamente, aunque no tengan una motivación mala, simplemente las tenemos pues a nuestro alrededor porque es que tú y yo vivimos en una sociedad y somos unos seres humanos caídos que siempre quieren ser el centro de todo. Siempre quieren ser el centro de todo. Por eso esa pregunta, no sé qué hacer, es tan frecuente en la vida del creyente. Pero Jesús a través de este pasaje nos recuerda a nosotros que el centro no somos nosotros, sino que el centro de los asuntos es Dios número uno y número dos es el prójimo. Dios siempre debe tener el primer lugar y después viene el prójimo. Por eso cuando no sabemos qué hacer, muchas veces lo que nos ayuda incluso a salir de ese interrogante es reenfocar todo nuestro ser y poner a Dios como el centro de todo y después poner al prójimo, a esas personas que nos rodean, en lugar de pensar en nosotros mismos. Y eso duele pensarlo, eso duele aplicarlo a nuestras vidas. ¿Por qué voy a pensar más por los demás y no pensar por mí y mis necesidades? Y hay algo muy bonito en la Biblia y es que ejemplo tras ejemplo se manifiesta esta verdad. Muchas personas, empezando obviamente pues con discípulos y otras personas del Antiguo Testamento, pero hasta el punto más alto, Cristo mismo puso a un lado sus prioridades, puso a un lado sus necesidades. ¿Para qué? Para mostrar su amor al prójimo. Él no tuvo tiempo, Jesús no tuvo tiempo de estar pensando, ¿qué voy a hacer? No, él ya sabía qué tenía que hacer, él sabía a quién tenía que buscar, a quién tenía que hablarle, qué tenía, a lo que había sido enviado, ¿verdad? Y ese ejemplo quedó resonando hasta el día de hoy, que incluso, bueno, lo vemos por ejemplo en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da a nosotros un bonito ejemplo de esta realidad en la carta a los filipenses. Pablo escribe esta carta estando encarcelado en Roma. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hicimos el estudio de los filipenses. ¿Y cómo es este ser humano, no? El ser humano, perdón. Pablo, en la misma condición que tú y yo estamos, también experimentó muchas cosas muy similares a las que estamos viviendo en el día de hoy. Y creo que muchas veces Pablo se habría hecho la misma pregunta. ¿Qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Se imaginan a Pablo allá escribiendo sus cartas, allá sentado en una piedra fría, encerrado, tal vez con muy mínima comida, con su cabeza llena, llena de planes, de cosas, de lugares que quería todavía llegar y visitar para compartir de Cristo? Y tener esa pregunta en su cabeza, ¿qué hacer cuando no sé qué hacer? ¿Cómo voy a poder lograr todo esto que quiero hacer si estoy aquí encerrado? ¿Sí? En ese momento Pablo tenía muchos planes de incluso seguir cuidando a todas estas iglesias que había fundado, pero él estaba impotente, él era incapaz de moverse, no podía salirse de esa cárcel. ¿Sí? En ese momento que él estaba en la cárcel, él estaba frustrado, tal vez con un sabor de derrota o insatisfacción, pero en medio de todas las dificultades, en medio de todos los interrogantes que él tenía y todo lo que estaba experimentando, él nos pudo dejar a nosotros un ejemplo a seguir y a quien acudir. A sí mismo, él fue un ejemplo inmediato para los filipenses. ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo, a este siervo de Dios, tan firme en su llamado? ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo tan firme en su propósito, en saber realmente lo que tenía que hacer? ¿Qué fue lo que mantuvo a Pablo firme en llevar un estilo de vida que glorificara a Dios? Bueno, era recordar esas palabras. Amarás a Dios con todo tu ser y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vamos a ver entonces el papel que Epafrodito, una personita que enviaron los filipenses a la cárcel, toma en esta historia. Y vamos a ver cómo es un ejemplo de lo que hemos estado hablando aquí. Para darles un poquito de resumen, un contexto de lo que pasa en el libro de en la carta de los filipenses, eh, los filipenses se enteran que Pablo está pasando por esta situación difícil, ¿sí? Ellos se enteran de que Pablo está en Roma encarcelado y ellos como que dicen, bueno, vamos a enviarle a Pablo un regalo con Epafrodito, con ánimos de ayudarle, a ver si él tal vez se anima un poco. Pero resulta que llega Epafrodito con este regalo y se lo entregan a Pablo, ¿verdad? Y resulta que Epafrodito estando en la cárcel, llevándole este regalo a Pablo, ¿qué pasa con este hombre? Él, perdón, él cae en una enfermedad muy dura, incluso dice que casi se lo llevó hasta la muerte. Y Pablo termina entonces cuidando a Epafrodito, ¿sí? Y cuando este hombre se mejora, Pablo entonces él envía estas cartas a los filipenses ya después de que Epafrodito está bien.
Pero entonces vemos que Pablo está en un punto donde la frustración, donde la impotencia de no poder o no saber qué hacer en ese momento lo hubiera consumido. ¿Sí o no? Yo no sé si ustedes han experimentado algo similar. Pablo tenía su mente llena de planes, su corazón estaba puesto en una misión, pero no la podía hacer porque estaba encarcelado. Y ese no sé qué hacer en estos momentos lo hubiera consumido. Y es lo mismo que tú y yo experimentamos en muchos momentos. Tal vez la insatisfacción de no poder lograr algo. Y eso entonces nos lleva a nosotros a vivir en un ciclo de pensar solo en nosotros. Es como si nunca tuviéramos suficiente para ser felices. Si como que todo lo que tenemos no fuera suficiente. Es como si cada etapa de nuestras vidas como que necesitara algo más o simplemente quisiéramos adelantarnos a la siguiente etapa. ¿Cuántos de aquí se acuerdan cuando estaban en la escuela? ¿Sí se acuerdan cuando estaban estudiando? No iba uno por la mitad y uno decía, "Yo ya como que quiero graduarme, yo ya quiero irme para la universidad". Ni si como que ya como que uno no encontraba pues propósito, no sabía qué hacer en ese momento. ¿Y la solución cuál era? Saltarse a la siguiente etapa. No, yo ya quiero ir a la universidad. Y estaba uno, bueno, los que tuvieron la oportunidad de estar en la universidad y estando allí, entonces, ¿qué estaban pensando? Al principio, bueno, todo muy bonito, todo muy chévere, pero de repente, ¿qué pasa? Ya hay algo aquí que no me llena, ya no sé qué hacer, mejor me quiero saltar a la siguiente etapa. ¿Cuál es mi carrera? Quiero encontrar ese trabajo que tanto estaba anhelando y muchas veces se encuentra ese trabajo que tanto se quería y en un abrir y cerrar de ojos, ya las personas están pensando en qué, en buscar otro trabajo, en buscar otra posición, en buscar, ¿cómo es que dice? El retiro. ¿Y cómo así que hasta ahora estás empezando a trabajar y ya estás pensando en el retiro? No en el retiro familiar, sino en el retiro en el retiro de ya terminar mi vida laboral. ¿Cuántas personas están en ese acelere? Como yo no sé qué hacer, entonces me voy a adelantar todos los pasos y ya. Evito estas cosas. Como no sé qué hacer, entonces no disfruto de lo que estoy viviendo en estos momentos. Como no sé qué hacer y no me quiero sentir estancado, entonces voy y hago todo esto nuevamente buscando ¿qué? Mi propia satisfacción. Y eso se vuelve un ciclo vicioso, mi querida familia, que nunca, nunca te va a llenar. No te va a llenar. Como que cada etapa de nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, como que existe un grado de no sé qué hacer y más bien entonces me quedo pensando en lo que podría ser. En cada etapa de nuestras vidas, en cada situación, hay un grado de interrogante, no sé qué hacer. Y en cada etapa de nuestras vidas falta esa pregunta de parte nuestra, Señor, yo no sé qué hacer. Y como no vamos a ir con humildad, entonces muchas veces, y hasta el día de hoy muchos están experimentando las las consecuencias de llevar ese estilo de vida. Y poco a poco entonces eso nos empieza a cargar, poco a poco, como que no podemos lograr las cosas de manera inmediata, eso nos llena a nosotros de mucha frustración. Claro que sería bueno para nosotros poder hacer las cosas de manera inmediata, pero hay algo que nos estanca, hay algo que nos frena, hay algo que nos carga. Y es como si nada de eso nos pudiera llenar. Es como si nada de eso nos llevara a experimentar gozo. En otras palabras, cuando vivimos para nosotros mismos, esa pregunta de no sé qué hacer aparece más frecuentemente y no tiene respuesta. No tiene respuesta. Pero cuando ponemos nuestros ojos en Dios y lo tenemos como prioridad y en el segundo plano tenemos al prójimo, entonces vamos a ver cómo las cosas empiezan a cambiar, cómo las cosas empiezan a fluir y esa pregunta ya no se va a repetir tanto en nuestras cabezas porque ya hay un propósito marcado para nosotros de lo que debemos y quisiéramos hacer. Y los filipenses entonces, ellos hubieran podido también experimentar eso mismo. Yo no sé qué hacer, yo me imagino a esa iglesia de los filipenses allá todos desesperados, pobrecitos. Pablo fundó la iglesia de Filipo. Si ellos estaban recién abiertos, imagínense en eso, una iglesia recién abierta. Y luego la persona que la fundó y los estaba guiando le dice, bueno, aquí está la bendición, ahí los dejo, yo me tengo que ir a tal lado porque necesito seguir haciendo mi trabajo, esto que acabé de hacer en otro lugar. Y yo me imagino, pobrecito, estas personas, la persona que los estaba guiando, la persona que los estaba ayudando directamente, se va y los deja ahí solos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Ellos se podrían haber estado haciendo esta pregunta, no solamente porque Pablo se fue de Filipo, sino porque también ellos estaban experimentando dificultades.
En esa época había mucha persecución, en esa época había mucha necesidad. Y ellos estaban también experimentando estas cosas, ¿sí? No era solamente por la soledad de saber que Pablo estaba de viaje y que estaba ahora encarcelado. ¿Qué vamos a hacer ahora en medio de la persecución? Ellos podrían haber estado cuestionándose. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sabemos qué hacer. Pero la respuesta de ellos, ¿cuál fue? ¿Qué fue lo que ellos aprendieron de Pablo? ¿Qué fue lo que Pablo aprendió de Cristo? ¿Qué fue lo que Cristo nos enseñó a todos nosotros en ese pasaje? ¿Qué estaba haciendo la iglesia de Filipo en esos momentos en donde tenían tantas cosas encima que los pudiera llevar a pensar en sí mismos, decir, ¿y ahora qué voy a hacer? En lugar de centrarse en sí mismos, ellos siguieron las enseñanzas del Señor. ¿Y qué hicieron? Estaban pensando en el prójimo, ese prójimo siendo quien en ese momento. Pablo, Pablo. Ellos hubieran podido hacer cualquier otra cosa, pero la respuesta de ellos fue el ejemplo de Cristo. Ellos estaban amando a Dios con todo su ser y estaban amando a su prójimo Pablo como a sí mismos. En este caso, Pablo estaba en necesidad, él estaba en la cárcel. Y esa pregunta, no sé qué hacer, pasó a tener una respuesta. Esa pregunta, no sé qué hacer, pasó a tener una respuesta inmediata porque en ese momento ellos sabían lo que tenían que hacer y era qué, apoyar a Pablo. Algo más tomó importancia. El ego se fue para un lado, dijo, yo me los imagino a ellos, bueno, no importa si no tenemos comida, no importa si nos están persiguiendo, no importa si no hay nadie que nos esté aquí cuidando o guiando. Lo más importante ahorita es que cuidar a Pablo, cuidar al prójimo, amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Y entonces ellos envían un regalo a Pablo, ¿sí? Ellos les envían un regalo. Y en Filipenses 4, Pablo habla de lo agradecido que él está con lo que le han enviado. Pero él hace énfasis en algo y es que él necesita que ellos entiendan que con regalo o sin regalo, él estaba bien porque Cristo era su fortaleza. Él como que les recordó una vez más, Cristo es lo que me llena a mí, es lo que me da propósito para seguir adelante en medio de las dificultades. Y él les da gracias por este regalo, pero como que les recuerda, más que este regalo, para mí lo que me llena de gozo, lo que me llena de gratitud, es que ustedes están viviendo el ejemplo de lo que han aprendido, es lo que ustedes están viviendo el ejemplo del Evangelio, de lo que Cristo ha plantado en sus corazones. Y Pablo, yo me lo imagino, él también hubiera tenido esa misma pregunta. No sé qué hacer. En la cárcel, estoy impotente, no puedo hacer nada. No sé qué hacer, pues sigo siendo abatido, latigado 39 veces, golpeado incansablemente. No sé qué hacer, pues sigo enfrentando la muerte constantemente. Él hubiera estado con esa pregunta rondando en su cabeza, pensando en sí mismo. Pero ¿qué pasó aquí? Esa pregunta también tuvo una respuesta. No sé qué hacer. Bueno, Pablo sí supo qué hacer. Y lo hizo en una manera de agradecimiento. Él supo que en medio de todo esto, él tenía que expresar, sí, la importancia, él tenía la importancia de esto, tenía que expresar su agradecimiento a los filipenses, primero agradeciendo que entendían y ahora estaban viviendo el evangelio. Eso tuvo que llenar a Pablo de una manera tan especial, decir, yo me gozo de ver a mis discipulitos viviendo de esta manera tan segura en unos momentos tan inciertos, en unos momentos de tanta necesidad. Pablo tal vez físicamente tal vez cansado y abatido, sí, emocionalmente cargado, ver la respuesta de los filipenses a él, yo creo que le habría dado como una alegría, como una esperanza nuevamente de decir, wow, mis discipulitos están por allá solos viviendo todas estas cosas, pero ellos todavía saben qué es lo que deben hacer. Ellos siguen entendiendo y viviendo el Evangelio. Ellos siguen viviendo de una manera segura en medio de tanta dificultad y en medio de tanto, unos momentos tan inciertos para la iglesia, ¿sí? Poniendo a un lado sus necesidades por los demás. En otras palabras, Pablo supo lo que tenía que hacer, ¿sí? Pablo supo lo que tenía que hacer. Y no solamente era escribirles una carta, también de manera física, él supo cómo reaccionar. Él puso a un lado sus necesidades emocionales y físicas estando en la cárcel y ¿qué hizo? Él tomó el papel de qué? De siervo. Yo tengo mis necesidades aquí, pero entiendo que ahora voy a cuidar a Epafrodito. Si Epafrodito se enfermó y él estuvo cuidándolo, él supo que tenía también que seguir escribiéndole a sus discípulos para seguir animándoles. Y eso lo llevó a poner a un lado sus preocupaciones, eso lo llevó a empezar a disfrutar
esa unidad con estas personas y con Dios. Como decía Edith hace un ratico, como que él entendió ese clic que había ahí entre cristianos. Aunque no estén aquí conmigo, yo entiendo que somos uno. Entiendo y vivo esa unidad. Eso le da propósito a mi vida. Eso le da un sentido de ser y me va guiando a actuar de una manera diferente. Pablo pudo someter sus emociones y sus pensamientos. Pudo lograrlo. Señor, gracias porque me tienes en esta cárcel. Gracias porque me tienes sirviendo en estos momentos a Epafrodito, que se supone que iba a ser una bendición y ahora estoy yo cuidándolo. Gracias por eso, porque me has llevado a entender que tengo que poner todo mi ser a un lado y ponerme en servicio para otros. Eso fue lo que hizo Cristo, mi querida familia. Él se puso en servicio. Él es el siervo de siervos, un ejemplo de humildad, un ejemplo de entrega total. Y tú y yo tenemos que aprender a vivir como Él. Y Pablo entonces reconoció que Dios seguía en control de todas las cosas, teniendo plena seguridad que Dios iba a suplir todas sus necesidades, porque Él es un Dios de promesas. Y Pablo entendía que cuando su prioridad era el reino de Dios y su justicia, cuando Él seguía demostrando su amor por los demás, entonces todo lo demás iba a llegar, ¿qué? Como añadidura. Pero él estaba pensando en qué, en los demás, él no estaba pensando en sí mismo, él no estaba ajustando todas las cosas, decir, bueno, entonces como yo sé que Dios hace esto y esto, entonces yo voy a ayudar a Epafrodito y les voy a escribir a los filipenses como para que estén tranquilos, para ajustar las cosas para que Dios me bendiga. No, Pablo no lo hizo con ese sentir. Pablo lo hizo porque ya para él, esa era su manera de vida. Como hablamos el martes, esas buenas obras que él estaba ejerciendo en ese momento, ¿eran para qué? Para glorificar a Dios. Era porque ya nacían de su corazón. El Espíritu Santo ya lo habilitaba a vivir de esa manera. Él ya sabía qué hacer. Ella sabía qué hacer. Hace tiempo escuchaba yo una frase que incluso hasta el día de hoy sigue siendo cierta. Em, Aunque en nuestros términos contemporáneos ya no son igual, sigue llevando esa misma verdad. En inglés tienen un término, no sé si ustedes han escuchado ese término que dice YOLO. You only live once, ¿sí? Tú vives una sola vez. Tú y yo vivimos en esa sociedad. Nos contamina la mente. Tú solamente vives una vez. Como dice la Biblia, comían y bebían porque sabían que mañana iban a morir. Tú y yo vivimos en una sociedad que dice, vaya, haga lo que quiera. Vaya y aproveche, vaya y disfrute. Y después uno está, yo no sé qué hacer. No que ya esto se iba a acabar. No que yo solo vivía una vez y ahora ¿dónde está mi propósito? ¿Sí? En otras palabras, haz lo que quieras, piensa en ti mismo, vive tu mejor vida. ¿Se han escuchado esas palabras? Muchas veces resuenan en nuestra sociedad. Y es un pensamiento muy, muy egoísta, el cual la sociedad sigue presionando en nosotros. Pero para el cristiano ese término yodo, ese término de tú solo vives una sola vez, ese término para el cristiano no se aplica. Tú y yo no vivimos una sola vez. Tú y yo estamos más bien para vivir para otros. Vivimos para otros. ¿Cómo tú y yo podemos vivir para los demás? Bueno, tú y yo vivimos en amor, tú y yo vivimos en entrega, tú y yo vivimos en servicio, de la misma manera que Cristo lo hizo y nos enseñó, de la misma manera que Pablo aprendió de Cristo y lo reflejó a los filipenses, de la misma manera que los filipenses aprendieron de Pablo. Y qué bonita enseñanza nos deja aquí el Señor, de saber que esa pregunta que muchas veces nos consume de yo no sé qué hacer, tiene su respuesta en humildad. Tiene su respuesta cuando ponemos nuestros ojos en Dios. Tiene su respuesta cuando ponemos como prioridad al Señor y a los demás en lugar de a nosotros mismos. Tiene su respuesta. Y no solamente es respuesta, sino que también trae un propósito, un gozo, una esperanza y una paz a nuestros corazones. Tú y yo, mi querida familia, estamos llamados a vivir para Dios y para los demás. Para los demás. Ya no más de eso que estoy tratando de vivir mi mejor vida. No, yo estoy llevando una vida que sea mejor o que lleve a los demás a vivir mejor. Si yo estoy viviendo para el servicio, ese debería ser tu motivación. Somos siervos, estamos llamados a servir, sirviendo a tal punto de poner nuestras propias necesidades a un lado. O sea, hace poquito estamos hablando con esto del retiro y tantas cosas que son para ubicación.
Y era bonito escuchar a tantos pastores y tantas personitas pues que están cuidando a sus ovejitas y escucharlas decir, bueno, no, a mí no me importa si me toca dormir en el piso, en el carro, siempre y cuando ellos puedan tener su lugar. Ahí está nuevamente que un ejemplo de servicio, de amor, de entrega, de que estoy pensando por los demás y no estoy pensando por mí mismo. Por eso, mi querida familia, cuando logremos hacer todas estas de corazón, esa pregunta de yo no sé qué hacer va a tener una respuesta y esa respuesta siempre va a estar en Dios y en los demás. En Dios y en los demás. Y qué bonito que podamos vivir de esa manera, que podamos realmente disfrutar vivir de esa manera. Porque muchos tratan de llevar ese estilo de vida, pero con una máscara puesta. Y aún así, como están buscando el aplauso de los demás, cuando están buscando esa satisfacción personal, no los va a llenar completamente. No va a haber lo que tu ser necesita. ¿Cuántas personas no sirven? Incluso a Dios, no solamente hablando de la iglesia, pero cuántas personas no están entregadas al servicio y aún así se sienten vacías, aún se sienten con esa pregunta de yo no sé qué hacer. Bastantes, bastantes, porque todavía están buscando llenar algo dentro de ellos. Pero cuando tú lo haces con una entrega total, en amor por Dios, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, ahí es cuando realmente vas a poderte entregar al prójimo de esa misma manera. ¿Cómo te amas a ti mismo? Ama a los demás. Ama a los demás sin esperar nada a cambio. Ama a los demás sin esperar esas gracias. Ama a los demás sin esperar recompensa. Ama a los demás así te traten mal. ¿Qué tal Jesús diciendo, no, yo solamente voy a ser siervo a quienes realmente aprecian mis milagros? Yo solamente voy a ser un siervo y voy a hacer todas estas cosas a quien realmente entiendan, ¿no? Todas estas cosas, no. Él libremente lo entregó a todos. Él supo lo que tenía que hacer. Él supo lo que tenía que hacer. Y él sabía. Bueno, gracias a Dios muchas veces nosotros no sabemos las intenciones de las personas. Y muchas veces no sabemos si nos están usando, manipulando, etcétera. Jesús sí sabía todas esas cosas. Y aún así, él se supo entregar en servicio. Tú y yo no tenemos ¿cómo se dice? Esa lupita, ¿no? Que nos permite ver en el interior de los demás. Y hasta cierto punto es bueno, porque si no, eso nos podría cargar y decir, no, yo que voy a ayudar a esa persona si me va a tratar así, así. Pero Cristo no tuvo condiciones para servir de esa manera. Y por eso tú y yo entonces tenemos que vivir como Él vivió. Así que si tú te encuentras con esa pregunta muy frecuentemente, yo no sé qué hacer, hoy tienes la respuesta, hoy tienes la solución. Y el Señor entiende tus necesidades, tus frustraciones, y a través de ese servicio que tú vas a empezar a ofrecer, Él va a empezar a llenar esos vacíos de tu corazón, va a sanar esas heridas de tu vida, va a formarte incluso para mucho más, para mucho más. Así que entreguémosle este tiempito al Señor, que podamos entonces disfrutar, ¿no? De esa bendición que Él tiene para nosotros, que así como Él ha sido de bendición para nosotros, que tú y yo también podamos ser de bendición para los demás, que podamos dar de manera gratuita y generosa, ¿sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces, bueno, sobre todo nosotros que somos hispanas, ¿no? Y a veces va uno a una casa y la gente como que sigue sacando y sigue sacando comida, como que son extra generosos con esto de la comida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno va y uno dice, no, no, gracias, yo ya estoy bien. No, no, mire para que lleve, no, mire para más tarde, mire para que le lleve a tal persona. Y uno, no, no, tranquilos, gracias, está bien. Y uno como que se siente ya como que, wow, mira qué generosidad. Más o menos así uno tiene que aprender a vivir en servicio para los demás. Así fue como vivió el Señor. No, no, ya, Señor, tú me has dado ya suficiente, ya no más. Y Él sigue y sigue y sigue entregando. Así sea un sacrificio para Él. Así mismo, así sea un sacrificio para nosotros. Sigue y sigue dando de tu tiempo, sigue y sigue dando de tus habilidades, sigue y sigue dando de tus consejos, de tus oraciones. No te canses, no te canses de ser ese siervo que el Señor está formando. Y bueno, mi querida familia, esa es la motivación del día de hoy. Que esta pregunta de yo no sé qué hacer ya se borre de tu cabecita y puedas descansar en el Señor. Que así como que puedas ver que cuando haces estas cosas conforme al Señor, Él se encarga de las demás.
que si todavía tú tienes esas otras preguntas, pero que ya son más personales, que no sé qué hacer, el Señor se va a encargar de esas de manera personal. Todo eso es lo que va a venir como añadidura. Tranquilo, tranquila. Tú no necesitas saber qué hacer, porque yo estoy en control. Tú encárgate de hacer lo que ya sabes que tienes que hacer. Ámame a mí con todo tu ser y con toda tu alma, con todo tu corazón. Y ama al prójimo como te amas a ti mismo. El resto de dudas que tú tengas, déjamelas a mí, porque yo sí sé qué hacer. Así que mi querida familia, como decía en Crónicas, pongamos nuestros ojos en el Señor, ¿sí? Pongamos nuestros ojos en el Señor y en humildad podamos someternos completamente a Él. Bueno, entonces vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Vamos a pedirle también, ¿no? por el retiro de la próxima semana. Y bueno, también para darles un adelanto, no se pierdan nuestra próxima serie que vamos a empezar. Es un poquito muy relacionada con lo que hemos estado hablando en estas últimas 2 semanitas de aplicación más práctica en nuestras vidas. Vamos a empezar una serie sobre los salmos, así que no se lo pierdan después del retiro. Domingo aquí vamos a estar conectaditos. Una nueva serie muy especial que sé que va a ser de bendición para muchos de nosotros. Entonces, bueno, vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, te queremos dar gracias por este día. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir, Señor, rendidos a tu presencia, con nuestras cargas, con nuestras frustraciones, preocupaciones, dudas, incertidumbre, estancamiento, impotencia. Solamente tú sabes, Señor, cómo nos hemos acercado ante ti en este día. Tal vez hoy, Señor, con cuántas preguntas en nuestras cabezas, pero la que más, Señor, le quita la paz a nuestro corazón es esa pregunta de no saber qué hacer, Señor. Y en el día de hoy, Señor, tú tomas esa pregunta y te la llevas. Y nos das, Señor, las herramientas para poder llegar a vivir una vida, Señor, que te glorifique, una vida de bendición, una vida sin cargas, una vida de seguridad, una vida de servicio, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, porque incluso somos indignos de estar ante tu presencia, pero a través de Cristo hemos tenido, Señor, ese gran privilegio de presentarnos ante ti. Y no solamente presentarnos ante ti, Señor, sino que ahora somos santificados y usados, Señor, también como instrumentos tuyos, Dios Todopoderoso. Yo te pido de una manera especial que puedas, Señor, tú usar a cada personita de este ministerio, que puedas, Dios Todopoderoso, llevarnos a ser esas personas que aprenden y han aprendido, Señor, a entregarse completamente. Solamente, Señor, tú sabes cuáles son sus dificultades, sus situaciones más personales, tal vez familiares, tal vez laborales, emocionales. Solamente tú sabes, Señor, qué es lo que más los aflige en esta mañana. Y si tú estás aquí entregando todas esas cargas al Señor y le Señor, yo entrego estas preocupaciones, yo ya quiero dejar de preocuparme por mí mismo. Quiero dejar el ego, quiero dejar el orgullo a un lado. Quiero aprender a vivir como tú, Señor. Que mi servicio, Señor, hacia los demás, en amor, en gracia, en perdón, que asimismo, Señor, mientras yo voy haciendo lo que tú me has llamado a hacer, lo que no sé hacer, Señor, que yo pueda ver tu mano arreglando, solucionando, ajustando. Que seas tú trayendo descanso a mi ser, Señor. Que seas tú trayendo paz a mi vida. Que seas tú, Señor, mostrando tu mano, Señor, de gracia en cada una de las situaciones que tus hijitos están viviendo, Dios Todopoderoso. Que ellos puedan realmente experimentar esa promesa de que cuando ponen sus ojos, Señor, en el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vendrán como añadidura. Que esas respuestas que ellos están buscando vienen como añadidura, Dios Todopoderoso, cuando nuestros corazones están puestos en ti, cuando nuestros ojos están puestos en ti. Te queremos pedir perdón, Espíritu Santo de Dios, y hemos permitido que los afanes de este mundo, que el egoísmo que esta sociedad se ha encargado de plantar en nuestras vidas y corazones, haya tomado fuerza. Y ahora solamente pensamos en nuestro propio beneficio y por eso estamos de duda en duda, buscando ver qué es lo que más nos conviene. Pero hoy, Señor, queremos aprender a vivir como tú, queremos aprender, Espíritu Santo, a amar al Señor de una manera más fuerte. Hoy queremos entregarnos de una manera especial a Dios, rendirnos completamente, humillarnos solamente ante Él, ahí donde tú estás. Dile, Señor, yo te pido que a través de tu Santo Espíritu habilites mi ser para vivir de la manera como tú quieres que yo viva. Que a través del Espíritu Santo me llenes de amor, me lleves, Señor, a amarte con toda mi mente,
con toda mi fuerza, con todo mi ser, Señor. Yo quiero entregarme completamente a ti. Yo te quiero pedir perdón, Señor, si tal vez he permitido que la preocupación haya dividido ese amor. Y aunque tal vez, Señor, a través de oraciones, a través de tiempos de Biblia, he mostrado mi amor, Señor, mis pensamientos no te estaban amando. A través de mi vida, Señor, tal vez no te estaba amando completamente. Pero hoy, Señor, te doy gracias porque tú te llevas esas preocupaciones, porque tú traes descanso, paz y seguridad a mi vida. Y puedo, Señor, descansar completamente en tus manos, Señor. Tus manos de poder, tu mano de amor, Señor, que nunca me soltará. Gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo que pueda separarme, Señor, de tanto amor. Gracias, Señor, porque tu brazo de poder nunca se cortará. Y puedo confiar, Señor, que tu provisión, Señor, siempre estará en nuestros hogares, en nuestros corazones, Señor, y en nuestro ser interior. Gracias te damos, Señor, por el tratamiento que has hecho, Señor, a lo largo de estas semanas en la vida de tus hijitos. Yo te pido, Dios Todopoderoso, de una manera especial, que ellos puedan atesorar cada enseñanza, que ellos puedan atesorar, Señor, cada consejo que viene de parte tuya, Dios Todopoderoso, y puedan llegar a vivir esa vida, Señor, que tú quieres que ellos experimenten, esa vida eterna, esa vida abundante, Dios Todopoderoso. Que a través de este servicio, Señor, que tú nos has llamado, Señor, a vivir en esta tierra, que podamos llegar a seguir siendo formados, a ser esas personitas, Señor, que tú quieres que seamos, Dios Todopoderoso. Gracias por seguir formando nuestros corazones, por seguir, Señor, formando nuestras emociones, nuestros pensamientos y todo nuestro ser para llegar a la estatura de Cristo. Señor, te alabamos, glorificamos tu santo nombre y entregamos, Señor, a ti cualquier preocupación, cualquier petición personal, Señor, que tengamos para enfocarnos realmente, Señor, en lo que tenemos que hacer. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.